Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Activa tu ADN ganador. Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Activa tu ADN ganador. Mi nombre es Carolina Cadena y en esta oportunidad tengo el enorme placer de compartir con Paula Carrillo. Paula es periodista con experiencia en prensa, en televisión, para agencias internacionales y con una carrera en auge. Paula decidió dejarlo todo para ir tras de un sueño, viajar por el mundo. Y es así que se ha convertido en influencia e inspiración para miles de personas. A Paula le encanta generar contenido de viajes y sobre todo inspirar a que otras personas cumplan su sueño, especialmente mujeres, contándoles cómo lograrlo de manera segura. Paula es colombiana y hoy nos habla desde España. Bienvenida, Paula. Qué gusto tenerte aquí. Hola Carolina, muchísimas gracias a ti y a ustedes, la audiencia que nos está viendo, por invitarme pues a hablar de estas experiencias, ¿no? Que espero sean motivación, ¿no? Para aquellas personas que tal vez hayan pensado en dar ese paso. Que hayan pensado y que estén pensando y que ojalá esta sesión les sirva así de empujoncito para tomar acción. Y bueno, entrando ya de lleno en la sesión, Paula, cuéntanos un poco cómo era esa Paula antes de esta aventura de viajar por el mundo y cómo es esta Paula de hoy. Bueno, era muy diferente, digamos, yo, como tú dijiste, he trabajado en medios de comunicación, lo que significa que el ambiente de trabajo es bastante pesado. ¿Por qué? Porque está el estrés de, bueno, sacar todo rápido, las noticias de última hora. Hay que ser muy eficiente, ¿no? El tiempo es importante, sobre todo en temas de televisión. El tiempo importa muchísimo. Entonces, bueno, igual siempre fue mi pasión. A mí me encanta mi carrera, pero llegó un momento en que sentía que vivía muy estresada. Entonces tenía mucho estrés, dolor de cabeza, etcétera, y realmente no tenía tiempo libre. O sea, yo llegaba a mi casa igual a pensar en trabajo. No, sí, exacto, no tenía como ese espacio para mí. Y el estrés en el trabajo me hizo pensar mucho si realmente esa era yo, ¿no? Si Mm. realmente esa era Paula, estresada, con dolores de cabeza. eh, ya casi no sonreía y la verdad, los que me han visto en redes siempre ven que vivo sonriendo porque esa soy yo en realidad. Entonces la Paula de antes era muy trabajadora, lo cual está muy bien, pero también muy estresada. Luego, después de viajar, pues obviamente sigo siendo, sigo siendo la misma, pero sí he cambiado muchas cosas. Por ejemplo, he aprendido como a dejar fluir muchas cosas, Mm. porque hay veces que, digamos, en mi vida de antes, yo cuando algo no me salía como esperaba o sí, como había planeado, eso me generaba muchísimo estrés. Entonces, claro, dar ese salto de irme a viajar como sin un plan definido, sin tiquete de regreso, fue como un salto al vacío que igual, o sea, yo a veces pienso como esa Paula de antes jamás se hubiera imaginado como dar ese salto al vacío, pero al final en un momento de, bueno, de crisis y de todo, dije, ya, lo voy a hacer y ya, lo hice. Y eso me enseñó sobre todo a dejar fluir, ¿no? A dejar fluir porque al final si uno se preocupa tantísimo, las cosas no llegan, no se dan como uno espera que se den. Entonces, a tranquilizarme un poco, estar más tranquila y también a encontrar realmente qué es lo que me define a mí, ¿no? Porque a veces en el estrés del día a día uno como que pierde un poco el rumbo de, hey, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Realmente esto me hace feliz o no me hace feliz? O sea, ¿quiero esto para el resto de mi vida? Y entonces darme ese tiempo para irme a viajar y de alguna manera, como lo hice sola también, al otro lado del mundo, como encontrarme conmigo misma y saber de qué soy capaz, eso me ayudó mucho a, digamos, a hacer como una especie de crecimiento interior que realmente lo valoro
muchísimo ahora mismo y que me ha hecho crecer como persona. Y no solo eso, sino que ir sorteando distintas dificultades, ¿no? Que las cuento de una manera cómica, no las tragicomedias que cuento en mis redes sociales. Que, bueno, para los que no sepan, estoy como @vieja que viaja, más que todo en Instagram, bueno, y en otras redes y en YouTube. Pero el caso es que esas tragicomedias me enseñaron como bueno, a pensar, como ahora pienso, como, bueno, si superé eso, puedo con esto otro. Claro. Entonces, a pensar un poco más con cabeza fría cómo superar las dificultades, que ese fue un momento extremo, porque claro, yo estaba al otro lado del mundo, o sea, yo me fui para Asia, no hablaba el idioma, estaba sola, entonces era yo contra el mundo. Entonces, claro, eso obviamente es difícil, ¿no? Pero al mismo Mm, tiempo es como las situaciones difíciles que uno vive como en la vida, mm. que en el momento es duro, pero después de eso uno como que siente la satisfacción de decir, lo hice, lo hice y fui capaz. Sí, me encanta que lo resaltes, fuerza de voluntad y carácter, que son ingredientes básicos para lograr objetivos, sueños, metas, sobre todo cuando alrededor nos dicen que no, no lo hagas, ¿sí? Paula, ¿y cuánto tiempo pasó desde que tuviste la idea del viaje hasta que entraste en acción, efectivamente, que compraste tu pasaje, tu tiquete y te fuiste de viaje? En realidad este viaje no fue el primero que yo hice sola, ¿no? Yo ya llevo viajando sola, pero en plan vacaciones, ¿sí? Entonces me iba de vacaciones sola, ya había hecho viajes, digamos, largos, yo me había ido a estudiar a Francia y eso también pues lo hice sola, pero esto era diferente, era un viaje sin regreso, sin planes, sin billete de vuelta, entonces es algo que obviamente le cambia a uno como la estructura, ¿no? Porque a veces, listo, me voy a estudiar, me voy de vacaciones, me voy tal, pero no me voy como a la de Dios, ¿sí? Y a ver qué pasa. Y con ahorros limitados, porque igual yo obviamente desde que tomé la decisión empecé a ahorrar como una loca, Mm, pero eso no iba a durar para siempre. claro. Entonces, claro, fue muy diferente y lo decidí porque como, pues como ya dije, era un momento, una situación de mucho estrés. Yo tenía un trabajo que me generaba realmente muchísimo estrés y no tenía casi tiempo libre. Entonces, eso sumado a que, bueno, de alguna manera me llegó como el tema de la crisis de los 30, Mm, no, que no sé si alguien aquí la haya vivido. El caso es que es un momento en que uno se pregunta, bueno, a ver, estoy haciendo esto con mi vida, sí, yo sé que es la carrera que estudié, yo sé que, ok, para mucha gente les parece que es algo exitoso, mm. trabajos importantes, en fin, pero eso es lo que me hace feliz, o sea, es realmente lo que me hace feliz. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena como mantener como ese, de alguna manera, como ese estatus a cambio de renunciar a lo que yo realmente quiero hacer? O sea, yo quiero conocer el mundo y quiero ser libre para eso. El tema de viajar de vacaciones está muy bien porque obviamente tienes una estabilidad financiera y sabes que de alguna manera te pagan, ¿no? Y vas a regresar a un trabajo fijo, pero tiene también sus contras, que es no tener la libertad que yo quería, o sea, la libertad de conocer el mundo sin afán, ¿no? Sin afán. Mm, Porque, bueno, de alguna manera mi forma de viajar la considero un poco diferente, o sea, a mí me gusta viajar lento, me gusta meterme en la cultura, me gusta andar con la gente del sitio, me gusta conocer restaurantes donde nadie va, me gusta escucharlos, aprender el idioma, no sé, cositas así, que eso son cosas que no lo permite un viaje de vacaciones. O sea, un viaje de vacaciones tú vas, tu hotel, los sitios turísticos, la foto en el sitio y chao porque pues, no hay tiempo. Entonces yo no quería hacer eso, yo quería hacer algo diferente. Y eso todo sumado, ¿no? La crisis, el que estoy haciendo con mi vida, realmente quiero esto. Vivía muy estresada, entonces casi no sonreía, vivía pensando en
los malos ambientes y tal. Entonces dije, esto definitivamente no es lo que yo espero para mi vida, no es, no es en lo que quiero seguir. Claro, y también está el punto de que en ese momento todo tu entorno, ¿no? Te dice como, bueno, pero ¿qué piensas hacer? O sea, hello, ya tienes 30, vas a cumplir 30, o sea, ya tendrías que tener algo definido. O sea, que es esa locura de romper con todo e irte así como si nada. O sea, no, hello. O sea, y encima de una carrera y encima tienes, bueno, has tenido buenos trabajos, o sea, te pueden ayudar a conseguir otras cosas, no sé qué, bueno. Y yo igual dije, bueno, pues, sorry, pero ya, o sea, tomé la decisión, es una decisión tomada. Y claro, el problema es que cuando uno se pone a escuchar a la gente, ¿no? Entonces, tac, le martillan a uno la cabeza. Pero yo lo sentía como muy profundo, sentía que necesitaba como ese break, por lo menos, que no sabía que se iba a extender tanto. Yo solo sentía que necesitaba irme lejos, 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 muy lejos. Em, y entonces dije, me voy a ir sin tiquete de regreso, o sea, no voy a irme en plan vacaciones, sino que quiero irme sin afanes y ya veremos a ver qué pasa. Entonces, como uno, de alguna manera, yo siento que cuando uno toma estas decisiones también uno tiene que obligarse un poquito, ¿no? Apoyarse un poquito porque es muy difícil a veces luchar contra el entorno, ¿sí? Y a veces uno siente como el impulso y el deseo un día y al día siguiente todo el mundo, que no, que no, que no, que no, 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 no. Entonces al día siguiente uno pierde ese impulso y como, ¿no? Eso es como los girasoles que ya no está el sol y entonces, entonces no, entonces yo dije, no, hay que obligarse, ya compré mi pasaje comprado, listo, ya no hay vuelta atrás. Y después de eso ya fue todo el proceso, ¿no? De seguir llevando como la decisión hasta el final, porque igual como todavía quedaba tiempo, entonces la gente martillando, no, 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 incluso con el pasaje comprado. Y bueno, igual tener como también un poco de fuerza de voluntad y tener como el carácter de decir, bueno, eso se va a llevar a cabo porque es algo que yo necesito, porque es un regalo para mí. O sea, cuando, no, cuando uno se da regalos para uno mismo. O sea, Me encanta eso que recalcas, ¿no? Fuerza de voluntad, carácter, que son tan importantes para mantenernos en el camino y conseguir esa meta, sueño, objetivo, a pesar de que alrededor el ambiente diga lo contrario. Y también me gusta mucho eso de cuando nos damos un regalo a nosotros mismos. ¡Wow! El merecimiento máximo me pareció. Ahora, cuéntanos un poquito, Paula, ¿cuánto tiempo pasó desde que tuviste la idea, la intención aquí en tu mente, hasta que entraste en acción, compraste ese pasaje, ese tiquete y viajaste? la idea me estaba dando vueltas en la cabeza como 6 meses antes, no, como unos, sí, como unos 6, 8 meses antes, y yo no, pero siempre pensé, no, igual, en ese momento cuando empecé a pensarlo, como que no estaba tan estresada, ¿no? No había como subido tanto el nivel de la crisis, pero empezó el estrés así súper duro en el trabajo, muy malos ambientes, muchos celos y envidias y me apagaba mucho, o sea, me generaba como, ¿cómo decirlo? No sé, o sea, no sonreía, eso para mí lo es todo. Yo sentí que la presión subió tanto que al final eso también de alguna manera me obligó, ¿no? A tomar la decisión ya, ya, o sea, estoy en el máximo de estrés, de dolores de cabeza y de todo, de peleas en el trabajo, que ya yo necesito hacer algo. Ujú, ujú, Entonces, ok, esa situación extrema me hizo tomar la decisión en serio y comprar mi pasaje. ujú, Y ahí yo empecé a ajustar todo de acuerdo con eso, ujú, empezar a cerrar cosas, o sea, tener en cuenta, bueno, en ese momento tenía un contrato que iba hasta, digamos, hasta final de ese año. Y yo ya empecé a pensar eso 6 meses antes y dije, bueno, cuando se termine este contrato no voy a ponerme a buscar prórrogas ni a pedir ni a buscar otro trabajo si no es posible,
sino que voy a mentalizarme de que ya no más, ya yo Ajá, después de esto me voy y ya. ujú, ujú. Entonces fui ajustando eso, temas de entregar apartamento, de salir de cosas, de, bueno, todos esos preparativos. Y ya, un paso tras otro, un paso tras otro, ya la cosa fue tomando forma, que cuando ya definitivamente había salido de todo, no tenía nada cerrado contratos, porque eso también fue otra pelea, pelea tras pelea. Ya por fin dije, bueno, ya está hecho, o sea, pasito a pasito, ya, lo logré y ya hasta que tomé ese avión. Pero fue un Oh, proceso, obviamente. claro, fue un proceso y me gusta mucho que así lo reafirmas, ¿sí? Y bueno, una cosa siempre es cómo se ven los proyectos, los planes, las ideas antes y otra es cuando ya estamos ahí. Por eso te pregunto, ¿qué fue aquello que en un momento tú pensaste te iba a costar trabajo, que iba a ser muy difícil y que en la práctica ya en el viaje no era tanto? Bueno, obviamente me parecía muy difícil el tema de irme a un sitio donde no hablaran ningún idioma que yo sabía, porque las otras veces que yo había viajado obviamente sabía el idioma. Entonces, bueno, hablo inglés y francés, y irme para Asia pues sin conocer a nadie, ¿no? Eh, obviamente me generaba un poquito de respeto, ¿no? Pero personalmente lo que más me daba duro era el tema de la gente y de poder salir de mi país tranquila sin tener que enfrentarme con todo el mundo. Eso para mí era más duro que el hecho de ir a viajar en un país que no hablaran el Ujú. idioma. Al final es solo como el susto, ya cuando uno lo está enfrentando, pues ya señas, siempre hay estrategias, entonces se inventa uno como hacer papelitos, va uno con fotos y le muestra a la gente las fotos, mapas, bueno, un montón de cosas que también explico a la gente que me sigue a mi comunidad. Pero al final, después de eso, cuando ya estaba enfrentándome a ese miedo inicial, fue que vi que Ujú, realmente no era tan difícil lo que yo ujú, pensaba, que muchas veces la gente dice, no, pero qué valiente y qué tal. Y yo, no, ujú, es que realmente no. O sea, cuando lo intentas, ujú. ya te das cuenta que no, es como algo normal. O sea, las cosas van fluyendo. Entonces no es como uno se imagina allá la tragedia, uno perdido en medio del callejón oscuro. No, eso no, la verdad no era como lo había imaginado inicialmente. Bueno, ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué fue lo que en un comienzo pensaste que iba a ser fácil y que en el viaje resultó que no era tan fácil? Lo que yo pensaba que iba a ser fácil era el tema de los ahorros. ¿Por qué? Porque tenía un monto ahorrado y yo había leído que el sudeste asiático era muy barato. Entonces yo dije, ah, no, pero esto me dura relajado, quién sabe cuánto. Obvio me va a durar mucho. Y ya llegando allá y viendo y tal, eh, igual gastaba uno dinero. Claro. Entonces, y también está la cosa que yo llevaba obviamente un monto considerable, pero es que, a ver, no puedo calcularlo ahora porque el dólar realmente está muy costoso, antes no estaba tan costoso, pero en la época eran unos $3,000. Eh, no ajusta con el cambio ahora, no ajusta con el cambio ahora, pero eso era más o menos lo que llevaba. Y yo dije, no, esto me va a durar. Y yo, claro, como había salido sin billete de vuelta, yo no sabía, o sea, no sabía cuándo iba a regresar. Pues claro, ok, si vas por 10 días te parece muchísimo, pero si lo estiras hasta 6 meses, pues a lo mejor Mm, ya es otra cosa, diferente. ¿sí? Entonces, claro, eso me pareció difícil y eso obviamente me generaba preocupación en el viaje. Ujú. Y luego fueron fluyendo las cosas igual porque el viaje se extendió hasta 6 meses
y igual ya me había acabado ese monto, pero yo no quería terminar mi viaje. Entonces empecé a trabajar como profe de inglés en Vietnam Ujú. y, y las cosas fueron fluyendo igual y volví a ahorrar y bueno, etcétera. ¿Y de qué más trabajaste en este viaje? Te lo pregunto porque muchas veces uno dice, bueno, yo estudié esto, entonces voy a buscar algo que se relacione a mi carrera, aunque esté viajando. Entonces, bueno, tú eres periodista, pero me parece entender que te habías desligado completamente de ese rol. ¿Cómo fue? Sí, yo me desligué totalmente, bueno, no totalmente, porque igual siempre tenía mi blog y empecé a alimentar mi canal de YouTube como para, porque igual a mí me encanta mi carrera, o sea, yo Mm, soy súper comunicadora, entonces, sobre todo el tema del video y tal, entonces no quería como desconectarme totalmente de lo que me gustaba, solo quería desconectarme de lo que no me gustaba, que eran los mm, malos ambientes en un sector que realmente es muy pesado para trabajar. mm. Entonces, yo seguía de alguna manera con mi carrera, pero claro, eso no me daba dinero, o sea, lo hacía por seguir, sí, por amor al arte, básicamente. Pero entonces, bueno, yo hice voluntariados, bueno, una especie de, es que tiene mucha polémica como el nombre, ¿no? Digámoslo como un intercambio de hospedaje por eh, algunas horas de trabajo, que no es un trabajo porque no le pagan a uno, pero te estás ahorrando el hospedaje y la comida. ¿Y eso fue algo que se te fue presentando o ya sabías que eso existía y era una posibilidad que tenías bajo la manga? Yo sabía que existían estas posibilidades, obviamente ya tenía claro que lo iba a hacer, porque por lo mismo no sabía cuándo iba a regresar, entonces necesitaba Ujú, estirar el dinero. ujú, Y lo probé antes de irme, ¿no? Había pensado eso y como 2 meses antes lo probé en mi país, antes de arriesgarme a hacerlo en, pues, al otro lado del mundo. Entonces lo probé, vi que funcionaba, ok, listo, chévere. Y ahí empecé, cogí cierta, bueno, agarré cierta experiencia y ya luego lo usé en el otro lado del mundo y también fue así como hice. Entonces en eso no sé, repartí volantes frente a los bares. Básicamente hacía videos. Igual seguía estando en mi carrera, entonces hacía videos em, para algunos voluntariados. Sí, pero lo más raro que hice así fue como repartir esos volantes frente a un bar en Camboya. De resto, ya después entrar a trabajar como profe. Paula, y desde tu punto de vista, ¿tú crees que a uno le queda más fácil hacer grandes cambios, así dar un salto al vacío cuando estamos bien o cuando estamos atravesando un sufrimiento, una situación difícil? Yo creo que las situaciones difíciles nos empujan a buscar otra cosa, porque cuando uno está muy cómodo, ¿no? Es difícil dar esos pasos, o sea, uno lo ve como un sueño, una posibilidad algún día de la vida, pero pues igual, estoy tranquila y relajada, entonces de alguna manera sí creo que las situaciones complicadas lo ayudan a uno a crecer. Por eso como no me arrepiento del estrés que viví en esa época, porque me ayudó a tomar la decisión y me empujó de alguna manera como a saltar al vacío. Si Ujú. no hubiera sido así, tal vez yo hubiera seguido trabajando normal, porque igual estaba bien. O sea, me parecía chévere conocer otras cosas y viajar así libremente, pero no lo hubiera visto tal vez como una posibilidad real. Mm. De pronto no habría sido tan urgente y habrías apagado esa vocecita. Exacto, tal vez sí. Entonces, qué bueno que pasaron todas esas cosas en el trabajo y que estabas en esa situación de tensión, que fue lo que te sacó y te hizo realmente movilizarte y mantenerte firme en la decisión de ir tras ese sueño. Y nos hablabas ahora de 6 meses en el viaje, pero ¿cuánto duró ese viaje? Bueno, ese viaje se extendió bastante. em, Fueron 6 meses viajando al principio, luego 8 meses en Vietnam y luego unos 4 o 5 meses más
de otro nuevo viaje que hice desde Vietnam hasta Francia por tierra. Ese era mi nuevo sueño cuando estaba allá. Entonces dije, bueno, ¿y si llego hasta Europa por tierra? Entonces ahí ya empezó como otra vez, como otra vez como a pensar, pero ¿será que sí? ¿Será que sí puedo hacer eso? Pero suena muy loco, no sé, tal. Y bueno, y ahí dije, no, pero sí, o sea, si ya estoy acá, ya llegué hasta acá, y es obvio que se puede. Entonces eso ya empezó otra vez como la preparación, ¿no? Mentalmente, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, y otra vez pensando, bueno, de aquí a allá, ¿cómo voy? Más o menos Ujú. una visión también de los países, ¿no? Temas de visas, por dónde puedo pasar, si realmente se podrá, digamos, en temas prácticos, no solo mentalmente, sino en temas prácticos, con mi pasaporte puedo pasar por ese país, por esa. Entonces ya eso fue como ese otro, la segunda etapa del viaje. Mm. Conclusión, eso duró como año y medio, más o menos. Y mire qué importante lo que nos estás diciendo de la preparación. Bueno, de pronto no todo el mundo que nos está escuchando entiende lo que es tener un pasaporte colombiano, que nos piden visa hasta en los lugares que uno menos se lo imagina. Em, ¿Cómo fue esa parte de la experiencia, tú viajando, armando itinerario, queriendo moverte por tierra a Europa y todo este tema de las visas? A ver, de Vietnam, tuve que tramitar una visa a China. Fue tal vez la visa, sí, como más complicada que tuve que tramitar. Entonces tramité una visa a China, luego pasé de China a Mongolia, ahí necesité otra visa. Luego para atravesar Siberia, pues ya milagrosamente en Rusia no necesitamos visa, entonces ya eso fue tranquilo porque total Rusia es muy grande, entonces allá pasé mucho tiempo recorriendo toda Siberia y de ahí para la parte europea. Y ya luego entré a la Unión Europea, entonces tampoco necesitaba visa como tal. Entonces Ok. realmente en ese segundo recorrido solo necesité 2 visas. Fíjate que te hice esa pregunta porque conozco mucha gente que tiene el sueño de irse a viajar y dicen que no, pero es que por mi nacionalidad, que por el pasaporte, que me van a pedir quién sabe cuántas visas. Definitivamente es una idea, una creencia que los frena, que los limita. Bueno, yo misma, si tú me dices, vámonos a viajar al sudeste asiático, yo voy a decir, uy, ¿cuántas visas me van a pedir? Y ya nos estás demostrando que es bastante más sencillo de lo que parece. Bueno, obviamente no es como si uno tuviera pasaporte europeo, ¿no? Que a mí a veces me parece muy chistoso. Bueno, tal vez para los televidentes no lo reflexionan así, pero uno como colombiano sabe lo difícil que es para nosotros cruzar fronteras. Entonces, tal vez no siento tanto respeto por alguien que tenga un pasaporte VIP, digámoslo así, que alguien que tenga un pasaporte donde le ponen problema en todo lado y que ha podido viajar y lograrlo a pesar de todo eso. Entonces, sí, realmente uno tiene dificultades, pero como dije, hay manera de superar esas dificultades, simplemente hay que buscar la salida. Y Mm, yo, digamos, cuando empecé en ese viaje, yo tenía claro el tema migratorio, ujú. entonces obviamente escogía mis destinos, porque yo igual no tenía, el único país que tenía planeado era Camboya y la visa era la llegada, entonces no había problema. Pero después de eso ya fui decidiendo mis destinos dependiendo de si podía tramitar esa visa o no. Ay, no puedo tramitarla mientras voy viajando, entonces me voy para otro lado y ya. O sea, Claro. tampoco había que hacer como el acabose de eso. No me reciben acá, me voy para otro lado, acá tampoco, pues chao y me voy a otro sitio y ya. ¿Cómo es llegar a una cultura tan distinta? ¿Viviste algo de esto de los choques culturales? ¿Cómo fue para ti? Bueno, en realidad yo cuando estuve viajando todo el tiempo, no sentí ese choque, es decir, obviamente había cosas que me parecían raras, pero a mí
las cosas curiosas, no sé, me dan risa y al mismo tiempo el hecho de ser periodista hace que me interesen aún más. Entonces, claro, yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y por qué hacen esto? Pero explícame, a ver, es que no entiendo de dónde viene eso, qué es lo que hacen acá. Entonces empiezo a preguntar mucho y así es como aprendo muchísimas cosas que tal vez otra gente no le pone atención, ¿sí? Entonces, así es como aprendo cosas. Entonces, en ese momento, claro, me parecían cositas curiosas, pero divertidas y que aprendía, etcétera. Ya cuando trabajé en Vietnam sí fue, un choque cultural duro, Mm. duro, duro, durísimo. Y fue una época en que sí pude ahorrar, obviamente, pero fue una época que pasé súper mal porque trabajé directamente con vietnamitas, entonces no conocía la cultura laboral de allá y pues al final uno de, como decir, de turista, uno no conoce realmente el país, pues trabajando con gente de ese país ya es otra cosa. Entonces, claro, fue un choque cultural durísimo, durísimo, pero desde el principio, desde que entré al país, o sea, el primer mes fue duro. Y claro, y obvio, mi entorno, mis amigos, mi familia me decían, no, pero es que para que te vas a quedar allá sufriendo al otro lado del mundo, devuélvete ya. Mm. Y yo pues súper testaruda, ¿no? Súper terca. No, pero ¿cómo así? O sea, yo que me voy a volver. No, o sea, yo voy a dejar que eso me gane. No, yo puedo con esto también, puedo con esto. Sí, entonces resistí de alguna forma 8 meses, pero bueno, porque me estafaron muchas veces, porque mis empleadores no eran serios, a pesar de yo estar trabajando legalmente y tenía contrato y de todo. La verdad, el contrato no significaba absolutamente nada. Entonces tuve que pelear muchísimo en Vietnam. Pero bueno, después de esa situación como de estrés extremo, pude superarlo y logré que me pagaran y ya después de eso, obviamente sentí, ¿no? Que el estrés de mi vida se había quedado en Vietnam, ¿no? Que yo pensaba que trabajando estaba muy estresada, pues allá se quedó otra etapa de mi estrés. Y después de eso, mucha gente también, mis amigos me decían, oye, pero estás como más tranquila, como muy relajada. Y yo, pues claro, después de haber vivido eso, como que ya otras cosas digo, no, pero relax, o sea, no hay que preocuparse, hay cosas peores. Me encanta. Entonces fue liberadora esa experiencia. Eso sí, bastante. Paula, y entendiendo que viajar te abre la mente, que los viajes están llenos de aventuras, aprendizajes, si pudieras elegir un aprendizaje, el máximo, el más potente que te ha dejado hasta ahora esta aventura de estar viajando, ¿cuál sería? Dejar fluir las cosas. O sea, yo sentía que en el momento en que me estresaba muchísimo viajando, Mm. como que no, hubo un momento, por ejemplo, en China que como yo no había planeado, no había planeado, no había comprado el transporte y demás, China es un país, o sea, 1.000 millones de habitantes. Si tú no reservas, o sea, nunca hay sitio. Entonces, entonces allá me estresé muchísimo porque yo ya tenía que salir del país y yo no había reservado nada. Igual en mi sueño estaba hacer todo por tierra, así que no quería agarrar aviones. Entonces, entonces claro, me estresé mucho porque no había sitio. Pero al mismo tiempo, y gracias a lo que había vivido previamente en Vietnam, dije, bueno, voy a hacer todo lo posible, pero si veo que definitivamente no, pues tampoco me voy a echar a morir. O sea, las cosas se van a solucionar, voy a pensar con cabeza fría. Y recién pensé eso, me senté, me tocó hacer como, es que no me imagino lo que me tocó hacer, o sea, como 1.000 vueltas porque yo intentaba llegar a Pekín y no se podía porque estaba todo lleno. Entonces al final se me ocurrió agarrar un tren a yo no sé dónde, que por lo menos estaba un poquito más cerca y hacer como 1.000 escalas de tren en tren. Hasta hice autostop, no me funcionó, nadie me recogió, bueno, en fin, intentando llegar.
intentando llegar a Pekín y ya en la última etapa, como que ya solo me faltaba un tren más y llegaba, me dijeron que no había, que no había, y yo no puede ser, o sea, todo lo que he hecho, todo lo que he sorteado, mil cosas que he hecho para llegar hasta aquí, para que me digan que no hay a Pekín. Bueno, ni modo, o sea, ya, me voy a sentar y ya en unos minutos me tranquilizo y pienso con cabeza fría qué puedo hacer. Y eso, o sea, me senté a esperar en una, en una terminal de trenes donde nadie hablaba el idioma. Yo allá, bueno, ¿qué puedo hacer? Relajada a las 5 de la mañana. Y llegó el señor que me había dicho que no había nada a decirme que fuera, que de alguna manera me hizo entender que lo que él me había dicho era que no había puestos para ir sentada, pero que si quería podía ir de pie. Entonces, en ese momento, ustedes no se imaginan la risa. Yo creo que la gente creyó que yo estaba loca porque yo vivía muerta de la risa. Yo, no puede ser, o sea, no puede ser. Definitivamente fue relajarme y decir, bueno, vamos a esperar, relajar. Y ahí me viene el tipo con la solución y le dije, después de eso, como que dije, no, hay que relajarse y dejar fluir, o sea, porque al final uno también, las cosas se van solucionando también en la medida en la actitud que uno le ponga. Entonces, eso me lo mostró muchas veces ese gran viaje. Fluir, importante. Y Paula, ¿qué es lo que más te pregunta tu audiencia acerca de esto de los viajes? Bueno, me preguntan mucho el tema de cómo empezar a viajar sola. Eh, Obviamente a mí me gusta contar, digamos, en mis redes sociales y en el blog, tanto lo bueno como lo malo de los viajes. Y yo creo que por eso la gente, Mm, digamos, me tiene cierta confianza, porque a mí al final no me interesa poner una foto divina con un vestido espectacular y un sombrero en un sitio que en el que los colores están totalmente alterados, sino que quiero que vean que viajar es un sueño, pero tiene sus cosas malas, o sea, no es perfecto, o sea, tiene sus obstáculos que hay que superar. Y eso es como la vida. Entonces, quiero que la gente antes de lanzarse sepa, mira, hay muchas cosas que te puedes encontrar y vas a disfrutar y vas a sentir que estás viviendo al máximo, pero al mismo tiempo puedes vivir una situación en que te estafen, en que te sientas totalmente sola y tienes que saberlo superar. Entonces, por eso yo creo que me preguntan como muchas cosas de posibles problemas que hayan tenido ujú. viajando o cómo superar como el miedo a viajar sola, porque obviamente, o sea, yo pensaba eso cuando me lancé al gran viaje y era, ¿cómo puede ser que todo mi entorno me diga que no? Y en realidad en Internet hay comunidades inmensas de gente que lo hace. O sea, lo mismo, por ejemplo, con cicloviajeros. Hay comunidades muy grandes de gente que viaja en bicicleta en Internet. Pero si uno llega a decir que se va en bicicleta, todo el mundo, no, pero que está loca, que no sé qué. Entonces, como muchas cosas. Entonces, lo mismo. O sea, yo viajar sola, no, 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 todo el mundo, no, no, no. Que te van a hacer de todo, que te van a asesinar, que te van a violar, que te van a no sé qué, que te van a... Y al final uno entraba a internet, hay muchísimos grupos, gente que viaja sola, mujeres que viajan solas, porque no es lo mismo viajar sola como mujer que viajar solo como hombre, porque nosotras tenemos en cuenta muchas otras cosas, o sea, a un hombre, ok, lo pueden estafar, listo, te pueden robar, pero no es el tema de que te van a acosar, de que porque estás solo no te van a ir a preguntar, hey, ¿y su marido qué? O sea, ¿y los hijos qué? ¿Y por qué estás viajando sola? ¿Y por qué viniste sola sin marido? ¿Y por qué no sé qué? Entonces es diferente. O
sea, y uno tiene que tener unas medidas de seguridad diferentes como mujer que como hombre. Ellos no se tienen que preocupar que porque lo persiguió un tipo en no sé dónde. Es decir, obvio, sí, se presenta, pero no en la misma medida que si una mujer viaja sola. Entonces a mí me gusta como contar los pros y los contras de todos mis viajes. Entonces eso ha generado como cierta confianza con la gente que me pregunta, mira, tengo este problema, no sé qué piensas tú. Entonces me preguntan mucho el tema de los miedos, sobre todo, y el tema del dinero también, porque obviamente es un sueño, ¿no? Poder vivir viajando y quien no lo quisiera hacer. Pero bueno, poco a poco, porque al mismo tiempo en redes sociales hay gente que se aprovecha como de ese anhelo, ¿no? Que uno quisiera de poder vivir viajando, etcétera, y caen a veces en estafas. Entonces, a mí me gusta decirles la realidad y decirles, cuando me preguntan eso, no, que cómo haces para ir viajando. Hey, o sea, yo trabajo como periodista, ahorro como una loca, me voy, Ujú, paro, ahorro, me voy. Y ahora mismo es que estoy haciendo mi proyecto de poder vivir totalmente online, ujú. pero no es algo que haya conseguido ya mismo, o sea, no es algo que, no, mejor dicho, ya tengo un Ferrari aquí esperándome abajo y ya con eso, no, porque es que en serio, no sería cierto. Entonces yo intento decirles, bueno, estoy trabajando en ello, tengo ingresos online, pero no es algo que tenga fijo permanentemente. Entonces estoy trabajando en ello. Cuando lo logre totalmente, cuando diga, definitivamente vivo esto, pues obviamente lo contaré, pero mientras tanto estoy en ese proceso y que obviamente también es mi sueño, que a veces el entorno de uno pues no es el más motivador y a veces uno necesita a alguien que esté ahí apoyándolo a uno, como mostrándole tal vez el camino. O sea, yo lo aprendí pues a la fuerza, ¿no? En la práctica, pero sé que de pronto sí una mujer que no haya viajado nunca sola tiene como una guianza, una especie de guianza, eh, me parece que es mucho más fácil lanzarse y por eso yo lo hago en mis redes, en mi YouTube. De hecho, bueno, ahora estoy trabajando en un curso para justamente motivar a mujeres que viajen solas y poder ayudar de alguna manera, ¿no? Porque también todo lo que uno aprende ahí. Qué bonito, Paula, que quieras compartir lo que has aprendido y agregar valor a otros desde tu experiencia. Me encanta, me encanta. Y bueno, ya para terminar, la pregunta del millón. Si pudieras darle un consejo a esa persona que también tiene un sueño de irse a viajar, que está ahí pensando, pero solo pensando, ¿qué le dirías para ya animarle a que entre en acción? Yo creo que es escuchar, ¿no? Escucharse a uno mismo y confiar en eso, confiar en esa intuición y en esas voces que uno tiene interiormente, que a veces uno intenta apagar por millones de cosas que al final terminan siendo excusas, ¿no? Que uno mismo se pone y que es normal. O sea, yo en este momento también tengo como esas voces y un montón de excusas para muchas cosas que quiero hacer, pero lo importante es realmente saber escuchar la voz interior que uno tiene, independientemente de lo que diga el entorno de uno, de que si no es la edad, que si le va a pasar esto, que si no sé qué, pues al final uno tiene que saber aislar, ¿no? Obviamente uno no va a ignorar todas las advertencias, ¿no? Pero escucharlas y saber qué toma de eso y qué no, o sea, tener también un sentido crítico hacia esas advertencias. Lo chistoso es que usualmente la gente se basa en las noticias para decirle a uno estas cosas, pero una mujer que haya viajado sola te dirá las cosas de otra manera. No, no, que le va a pasar esto, que le va a pasar esto otro, sino que uno ya habla con la voz de la experiencia. Y obvio, Mm, no puede ser tampoco imprudente decir, ay no, tú tranquila, vete como tú quieras, vete en unos shorts a un país musulmán y vete en un no. top y unos shorts y vete allá que no te va a pasar nada. Obviamente no. O sea, uno, digamos,
desde la voz de la experiencia, uno tiene que aconsejar, mira, tú eres prudente, tienes que ser consciente de la cultura del otro país y adaptarte a eso. Si tú cumples las normas, en ese sentido, nada te va a pasar. Excelente, me encantó. Y bueno, muchas gracias, Paula, por tu tiempo, por lo que nos has compartido, tus historias. Disfruté mucho la sesión contigo. Gracias. Entonces, bueno, espero que les haya servido como esta charla. Y a ti que nos acompañaste hoy, te recuerdo que has visto esta sesión desde la página de Paula Carrillo, su página dentro del evento. Allí encontrarás un poco de su biografía y los enlaces a sus redes para que la sigas, entres en contacto directo con ella. Gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima sesión.